Vamos a materias internacionales. Ayer fue el supermartes en Estados Unidos con esta competencia demócrata que está bastante interesante, muy reñida por cierto. El ex vicepresidente Biden ganó las primarias en al menos 8 estados, pero Bernie Sanders no se quedó atrás. Si bien ganó menos, ganó 4, se quedó con uno de los platos fuertes que es California, que reparte varios de los escaños, ¿verdad?, de los electores. Hay un escenario incierto, pero se van despejando algunas dudas. Por ejemplo, que van a ser 2 los que probablemente van a tener ahí la principal contienda, Biden y Sanders. Fernando Estensoro, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, está con nosotros para conocer su análisis de lo que pasa con estas primarias estadounidenses. ¿Cómo está, Fernando? Hola, ¿cómo está? Bueno, se despejan algunas X, pues van quedando en el camino varios. Y vemos que la principal contienda está entre 2, el expresidente y el senador. Claro. Bueno, y partió al principio si tú te acuerdas, habían como 20 precandidatos, Sí, etcétera. pues. Bueno, pero en realidad ahora ya sabemos que el debate va a estar entre Sanders y Biden, ¿ya? Una cosa bien interesante y parece que, como se dio todo el proceso, va a ser muy competitiva, sí, hasta el final estas 2 precandidaturas. Ahora, todo esto antecedido de toda una chimuchina mediática bastante exacerbada para lo que se había competido hasta ahora. Porque en el fondo se habían disputado ni el 10% del Claro. total de los estados, no se había peleado nada. Y ya se estaban dando por sentadas algunas cosas y que creció este candidato. La verdad es que se había disputado re poco. Bastante poco. Pero lo que pasó ayer fue lo importante. Ayer ya fue significativo. ¿Ya? Yo creo que eso también es parte de la campaña, o sea, cuando entra todo en campaña, entonces también, porque se planteaba que Sanders aparecía como el gran favorito, en una situación que es muy arriesgada. O sea, ¿quién estaba diciendo que Sanders era el gran favorito? Porque también hay un espacio para después mostrarlo como perdedor, ¿te das cuenta? Yo creo que tú tienes razón. En realidad ahora ya se está quedando claro, ¿no es cierto?, cómo se va a dar la nominación de las candidaturas, y en el fondo los demócratas van a tener que elegir entre Joe Biden, que es más bien un demócrata, entre comillas, de estilo tradicional, ¿no es cierto? Más parecido a Obama, más mucho, moderado. Mucho más moderado que Sanders, digamos. Absolutamente, en términos demócrata de centro, si tú quieres, ¿ya? Y demócrata propiamente tal, porque Sanders no es demócrata. Sanders va con el apoyo del Partido Demócrata, pero incluso partidarios de Sanders han planteado la necesidad de formar un partido propio, por ejemplo. O sea, pero Sanders, Joe Biden, ¿no es cierto?, como un demócrata tradicional, si tú quieres, toda su vida ha sido un político demócrata, etc. Y Sanders, que ya fue un fenómeno en la elección pasada, si bien perdió ante Hillary Clinton, obtuvo un 30% de apoyo, ¿ya? Sectores jóvenes, sectores que no participaban tanto en política en los Estados Unidos, o sea, con sectores muy leales, muy militantes, ¿no es cierto? Y que costó mucho que votaran por Hillary Clinton. De hecho, hay un electorado de Sanders que no votó por Hillary Clinton, porque Hillary, para un sector importante de los más jóvenes, y estamos todavía hablando de la elección pasada, ¿no es cierto?, era el establishment, ¿no es cierto? Y lo interesante es que Sanders, en vez de desaparecer políticamente, se ha fortalecido, ¿ya? Y hoy día hay una competencia muy interesante y que yo creo que está bastante peleada, ¿ya? No está dicho todavía el resultado. Lo que ya es un hecho es que dentro del Partido Demócrata hay una polarización absoluta, o sea, están 50 y 50. Entre los que creen que el mejor camino es, lo más templado de Joe Biden, del ex vicepresidente, a lo más osado, ¿no? Al fenómeno más rupturista de Bernie Sanders. La pregunta es, independiente de todas estas primarias, ¿hay una visión estratégica del Partido Demócrata? Porque acá el objetivo final es que los demócratas le puedan disputar a Trump. Claro. Y para disputarle a Trump, da la impresión de que la visión más moderada sería la más lógica, porque a Trump no le ha ido mal. Exacto. Pese a todas sus características personales, es un presidente que tiene una buena base de apoyo. Sin duda. Entonces,
tienes que tratar de conquistar a algún republicano descontento, tienes que tratar de sumar. No sé si Sanders lo puede hacer. Bueno, esos son los grandes debates que están... Pero yo creo que tú tienes que distinguir dos fenómenos. Uno, el fenómeno electoral propiamente tal, ¿ya? Derrotar a Donald Trump. La pregunta es que la va a tener más fácil, porque derrotar a Donald Trump en realidad está bastante difícil. Está difícil para cualquiera. Donald Trump se ha logrado afianzar, es precandidato desde el día 1 que asumió, o sea, se ha preparado. La primaria republicana fue un trámite, 95%. Y tiene apoyo, ya, o sea, Donald Trump en este sentido corre como favorito en las elecciones. Hasta el minuto, o sea. Perdón, dicho sea de paso, siempre ha sido así. El presidente de Estados Unidos normalmente se reelige. Pues normalmente se reelige y está con buenos índices también, sobre todo empleo, que es el tema clave aquí. Ya lo demás aporta a la discusión, pero no es lo central. O sea, el votante estadounidense, el tema es la cosa social, la pega, la economía y los temas sociales, ¿ya? Como en todas partes. La salud, la educación, como en todas partes. Entonces, el tema es el siguiente. Donald Trump ganó con voto demócrata. El demócrata pobre, el demócrata obrero. Ese fue el que votó por Donald Trump, ¿ya? Además de todo el discurso anti-establishment que levantó Donald Trump, porque el establishment, lo que decía la gente, el establishment fue el que me dejó cesante finalmente. Todo un tema, la globalización, todo fantástico, pero yo perdí mi trabajo, ¿ya? Entonces, ese voto, ¿ya? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Tú tienes, por una parte, el análisis político frío, ¿no es cierto?, cuál es el mejor candidato para derrotar a Donald Trump. Y otro tema, que yo más bien lo tiendo a mirar, es el fenómeno estructural que está ocurriendo en Estados Unidos, que como tú bien lo dices, esta polarización no es al interior del Partido Demócrata, esta polarización, ¿no es cierto?, social y que está teniendo una traducción política es en la sociedad estadounidense, ¿ya? De hecho, Donald Trump es el resultado de esa polarización, con toda su característica, ¿no es cierto? Claro, él se bajó, pues, si tú quieres, por una derecha extrema, un populismo, acá hablamos de populismo, hablamos de derecha extrema, o sea, un tipo que levantó banderas de izquierda tradicionales como la protección del empleo en la industria con el Ku Klux Klan, asociación del rifle, racismo, ¿te das cuenta? Una mezcla bien compleja, ¿no es cierto? Un cóctel bastante explosivo en el cual se tradujo el señor Donald Trump. Pero la idea de protección de la industria fue muy valorada por ese votante que era un votante tradicional demócrata. Porque finalmente, como lo lee, protección al empleo. ¿Y ha cumplido los objetivos? Ha cumplido, pues. Y eso probablemente ha aumentado el empleo. Todo el tema de la política de Trump es volver, ¿no es cierto?, a reinvertir, o sea, tratar de obligar a las empresas que reinviertan en Estados Unidos para generar empleo. Más allá de sus métodos. Pero lo que te quiero decir es que esas eran banderas más bien de la izquierda, no eran banderas clásicas del fenómeno político que está ocurriendo en Estados Unidos, que era más bien la globalización, la época de Clinton, que había que reformularse, etc. Por eso te digo, Fernando, entonces, hay una polarización que también, como tú bien dices, y que obviamente en un partido que era más bien con fuerte apoyo de clase trabajadora, se ha notado más en el Partido Demócrata. Claro. Ahora, uno se pregunta desde acá, porque evidentemente es interesante, entretenido, pero además lo que pasa en Estados Unidos es súper importante para nosotros, sobre todo en términos económicos. Súper importante. Pero se ve bien difícil amenazar a Trump. Más allá de la disputa y en fin, ¿cuál es la propuesta que están poniendo sobre la bandeja estos dos grandes candidatos demócratas que se van a disputar esta chance de competirle a Trump? ¿Qué están proponiendo y qué promesa o qué oferta programática podría poner en aprietos a Trump? Yo no he escuchado nada muy potente que desafíe a un Trump que en el fondo, claro, a todo ese público que le dio su voto, que a lo mejor quería que se pusiera orden en la frontera, que a lo mejor quería que su industria se reactivara, que la economía mejorara, que Estados Unidos nuevamente está funcionando, y que a lo mejor convenía no abrirse tanto. Muchos que votaron para callado, claro. Y dicen, no nos está yendo tan mal. Claro, bueno, exacto. Por eso, o sea, te encuentro toda la razón. El tema es el siguiente, ¿ya? Volviendo a, bueno, ¿quién es el mejor candidato para derrotar a Trump? Sí. Ahí, en realidad, esa es una pregunta bastante compleja, ¿ya?
y a eso me refería. Podemos hacer un análisis electoral, más político electoral, si tú quieres, ¿ya? Mi visión tiende a ser más estructuralista. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Uno podría decir, que es el argumento de Joe Biden, de que para derrotar a Trump hay que capturar electorado de todos lados, electorado republicano descontento con el estilo Trump, ¿no es cierto?, electorado de centro y electorado de izquierda. O sea, que en ese sentido tendría más juego político Joe Biden, porque más bien podría ser capaz de reunir distintas votaciones. Pero por otro lado, el que sí tiene un discurso claramente diferenciador, estructural, que no viene de ahora, es Sanders. Y ese discurso viene creciendo en Estados Unidos. Sanders no tiene, en ese sentido es mucho menos, comillas, diplomático. Sanders se declara socialista, o sea, para Estados Unidos, ¿no es cierto? Socialista, más como nosotros seríamos socialdemócrata y bastante progresista. Una idea fuerza de ese discurso rupturista. ¿Qué es lo que Sanders, por ejemplo, ha enarbolado como una de sus ejes de oferta? Todo lo que son las políticas públicas, sociales, potenciarlas, como por ejemplo educación gratuita o pagarles la deuda de los estudiantes. O sea, en ese sentido lo podría traer a Chile, me quería Sanders. O sea, el endeudamiento de los estudiantes para estudiar es enorme en Estados Unidos. Bueno, él está por avanzar en condonar esas deudas, ¿me entiendes? Específicamente no te puedo decir cuál es la fórmula que está proponiendo, pero fue antes de estas primarias, en uno de sus discursos que hizo, esos temas fueron altamente ovacionados, ¿no es cierto?, por el público joven, ¿no es cierto? O sea, son políticas sociales proteccionistas, ¿no es cierto? ¿Cuánto participa el público joven? ¿Cuán importante es en el volumen electoral? Pero, por ejemplo, sabemos que el público latino es un factor. Es un factor en Estados Unidos. ¿Y el público joven? Bueno, con él, lo que yo te decía, lo sintomático en su primera candidatura fue que ese 30% que obtuvo fue público joven, bajo 30 años, ¿ya? A eso se refiere con público joven, que antes no participaba. Hay mucha abstención también en Estados Unidos, o sea, movió masa joven, ¿ya?, distinta a la tradicional. Y ese fenómeno ha crecido en Estados Unidos, ¿no? Ahora, la pregunta, entonces, la gran pregunta, si es el candidato del Partido Demócrata para enfrentar a Donald Trump, ¿ese crecimiento alcanza para dar vuelta a la elección y ganar a Donald Trump? Esa es la gran incógnita, ¿te das cuenta? ¿Qué crees tú? No lo sé, porque en realidad el fenómeno Sanders es nuevo en Estados Unidos. O sea, él no es un candidato, esta izquierda, es mucho más fácil para entenderlo para nosotros, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos una estructura histórica, derecha, centro, izquierda, y en ese sentido nos identificamos más con el fenómeno europeo, la política europea, Revolución Francesa, ¿me entiendes? En Estados Unidos no es así. Entonces, Estados Unidos es un país muy individualista, el hombre que se hace a sí mismo, el país, el país de las esperanzas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta cultura, ¿no es cierto?, que es más colectiva, es más del Estado, ¿no es cierto?, es un fenómeno ya que hasta cierto punto es bastante novedoso, no es de ahora, viene ocurriendo hace más de 10, 15 años. Entonces, me da la impresión a eso me refiero, que es bastante estructural lo que está ocurriendo, y esta polarización también. Yo creo que gane quien gane, esto va a continuar, ¿ya? Porque yo creo que estos son son procesos, ¿ya? En Estados Unidos ha aumentado, el país más rico del mundo, sin duda, ¿ya? Siempre ha aumentado enormemente la desigualdad. Eso lo está diciendo Stiglitz, lo están diciendo, ¿me entiendes? Entonces eso, ¿ya?, también no lo ha estado recogiendo el establishment tradicional. Trump lo recogió, si tú quieres, por la derecha, ¿ya? Se hizo cargo más a su manera, entre comillas, y Sanders se está haciendo cargo de este nuevo fenómeno por la izquierda, ¿ya? Eso es lo estructural. Ahora, la coyuntura electoral. ¿Qué candidato, ya, es el más apto para derrotar a Donald Trump, ya, tomando en consideración de que está bastante fuerte? Esa es una tremenda pregunta. No me atrevería, sin datos duros. Es muy difícil arriesgarse quién en la concreta es el que le puede ganar, porque si fuera un candidato de él, que le hubiera ido mal, pero la verdad es que todo el mundo está dando como favorito a Donald Trump, sea quien sea el candidato. Así lo muestran los números, por lo menos hasta ahora. Gracias, Fernando, por venir. Muchas que gracias tengas por un la buen día. invitación.